Hoy vamos a hacer una breve introducción a los lineamientos de la defensa penal, pero entendiendo a la defensa penal como aquella que corresponde desarrollar en función de la operatividad real del sistema penal. Para defenderse de verdad es necesario, ante todo, identificar el funcionamiento real del sistema penal, el funcionamiento real del proceso penal. Podemos concebir a la defensa penal desde el punto de vista ideal. Hay una defensa ideal que se estudia en algunos libros y cursos de litigación, en donde hay un triángulo y en el vértice está el juez que decide la disputa entre las partes. Eso es una fantasía. Si no partimos del funcionamiento real del proceso, es imposible ejercer una defensa mínimamente eficaz. Debemos identificar entonces cómo funciona el proceso penal, al menos en esta parte del mundo. Existe una manifiesta desigualdad entre los órganos de investigación y de impulso de la acción penal y los imputados y sus defensores. Esa desigualdad es muy clara en los sistemas procesales de tinte inquisitivo que se caracterizan por la figura del juez de instrucción, que es un órgano encargado de investigar, pero también de decidir sobre el alcance de los derechos de los ciudadanos sometidos a un proceso. Pero incluso en los sistemas que supuestamente son acusatorios, se presenta claramente esta situación de desigualdad. Lo vemos en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, en el Código de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa con el nuevo Código Federal una vez que se implemente, pero sospecho que va a funcionar de la misma manera. Un fiscal puede producir prácticamente la prueba que quiera, sin ningún tipo de límite, mientras que la defensa, para poder producir pruebas, tiene que pedirle permiso al fiscal. O sea, la defensa tiene que pedirle al fiscal que cite a un testigo, que libre un oficio, que ordene a la policía que realice alguna investigación o que encuentre determinado elemento. Si un fiscal cita a un testigo, el testigo está obligado a ir a la fiscalía y a declarar. Y esa declaración el fiscal la va a plasmar en un acta o en una grabación o en una filmación, en lo que quiera, y va a tener un valor como acto público. Incluso, en el Código de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los fiscales pueden tomar declaraciones por teléfono y a veces lo hacen sin avisarle al testigo que le están tomando declaración. Sin embargo, la defensa no tiene las mismas facultades. Un abogado no puede obligar a un testigo a que vaya a declarar a su estudio. Pero supongamos que el testigo acepta declarar ante el abogado, se confecciona un acta con la declaración, el testigo la firma, se filma de punta a punta toda la declaración. Eso no va a tener ningún valor. Lo que vale es lo que hace el fiscal. Lo que hace el defensor no vale. Eso se llama desigualdad. Ni que hablar de cómo se denosta a la profesión del abogado defensor. No solo cómo se lo maltrata muchas veces en los pasillos de tribunales, en las mesas de entradas, en los despachos de jueces y fiscales. Hay como una idea de que el abogado defensor vendría a ser como una especie de cómplice del delincuente. Y así muchas veces es tratado en los procesos. Esta desigualdad permite además a los fiscales elegir la línea de investigación que más les plazca. Con esto de que ellos son los dueños de la investigación, que son los titulares de la acción penal, entonces investigan para donde quieren y para donde no quieren no investigan. Y cuando uno va y le dice al juez, mire juez, el fiscal está investigando para cualquier lado, el fiscal está investigando mal, el juez dice, no, yo no me puedo meter. ¿Por qué? Si lo hago, me estoy comprometiendo con la investigación. Yo soy independiente e imparcial. Pero claro, si el fiscal investiga mal, nunca va a descubrir la verdad. Si el fiscal investiga mal, no va a poderse juzgar adecuadamente el hecho que se le atribuye al imputado. Incluso en estos códigos acusatorios, cuando se discute la elevación de la causa, si la defensa plantea que la investigación fue deficiente y que eso conduce a una errónea valoración de la situación del imputado, el juez le va a decir, yo en eso no me puedo meter,
porque el dueño de la investigación es el fiscal. A mí lo único que me importa es que lo que diga el fiscal cierre más o menos en sí mismo y bueno, y con eso mandamos la causa a juicio. Eso significa no solo que la posición de la Fiscalía prevalece respecto de la posición de la defensa, que la Fiscalía puede defender el punto que quiera y la defensa no, sino que la posición de la Fiscalía prevalece por sobre la verdad misma. Esto demuestra, además, que los jueces no son independientes e imparciales, como dicen, porque si lo fueran, le dirían al fiscal, no señor, usted investigó mal. Si quiere que yo mande a este señor a juicio, investigue bien, investigue todo lo que hay que investigar y después venga de nuevo. Pero como el juez considera que lleva a cabo una actividad complementaria de la Fiscalía, porque se autopercibe como un engranaje más del mecanismo de prevención de delitos, por supuesto no va a ser algo así. Jueces y fiscales forman un mismo equipo, un equipo que tiene por función derrotar al delito. Jueces y fiscales y muchos otros funcionarios de la burocracia pública conforman una corporación que tiene intereses similares, aspiraciones similares y que se concibe con una función monolítica. Es contra eso que debe ejercerse la defensa penal, no contra un fiscal objetivo que va a presentar su caso frente a un juez que es independiente e imparcial. Esto es falso. Los jueces no solo se autoperciben como parte del mecanismo de prevención de delitos, sino que además están sujetos a enormes presiones, fundamentalmente de parte de la opinión pública. Para cumplir su rol como corresponde, un juez debe oponerse abiertamente a lo que la opinión pública espera de ellos. Además de la presión de la opinión pública, hay presiones que provienen de otros poderes del Estado, hay ONGs que se dedican a luchar supuestamente contra ciertas formas de criminalidad y que le exigen cosas a los jueces, y decirle que no a una ONG bien vista es algo complicado. Y vamos a ver que cuando intervienen los tribunales orales, la independencia de los jueces va a estar afectada fundamentalmente, además de por todos estos factores, por el peso del expediente escrito. El expediente consolida una historia que contamina la percepción que van a tener los jueces del tribunal oral. Y ese expediente se forma a partir de una sucesión de actos muchas veces extraños que no tienen absolutamente nada que ver con ese proceso idílico en donde las partes son iguales y en donde las cosas se resuelven conforme a derecho. El otro punto importantísimo es que la oralidad es una ficción en nuestro proceso penal. El proceso penal es esencialmente escrito, actuado, y está salpicado con algunas islas de oralidad. No solo por eso la oralidad es una ficción. Si vemos cómo se resuelven la mayoría de los casos, vamos a ver que se lo hace a partir de procedimientos abreviados. Es agarrar el expediente escrito y erigirlo en el fundamento de la sentencia condenatoria. Como vemos, de oralidad muy poco. Pero bueno, alguno dirá, ¿los juicios orales sí son orales? No, los juicios orales son una representación. Los juicios orales están condicionados por el contenido del expediente escrito. El expediente escrito, como dijimos, consolida una historia que se impone ante los tribunales orales. No solo eso, los expedientes escritos se imponen además a la declaración de los propios testigos durante el debate. Cuando un testigo en un juicio dice algo distinto a lo que dijo durante la instrucción, o dice simplemente que no se acuerda, se lo contrapone, se le recuerda lo que declaró con anterioridad. ¿Y qué es lo que vale más? Por supuesto, lo que declaró con anterioridad, porque eso lo declaró con una mayor proximidad temporal con el hecho y por lo tanto se considera que esa es la verdad. En definitiva, el expediente escrito se impone incluso respecto de la declaración de los testigos. Es muy comprometedor para un tribunal oral
apartarse de la historia establecida en un expediente escrito. Es una historia redactada por un fiscal de primera instancia, por un juez de primera instancia, por una cámara de apelaciones, convalidada por el fiscal que acusa en el propio juicio oral. Es una historia que condiciona absolutamente la percepción que se tiene del caso. La ficción de la oralidad se pone especialmente de manifiesto durante los supuestos juicios orales, cuando a los abogados defensores no se les permite interrogar adecuadamente a los testigos. Los tribunales creen que deben proteger a los testigos. Claro, si un abogado defensor pone en contradicción a un testigo o lo deja en evidencia de que no está diciendo la verdad, la historia se desmorona, esa historia consolidada en el expediente, esa historia que llevó a que otros jueces, por ejemplo, dictaran una prisión preventiva que lleva años. Se cae el testigo, se cae la historia, se desvanece el expediente escrito, y esto puede ser un escándalo, porque si hay una persona detenida por años y después hay que dictar su absolución, digamos que el sistema de justicia no queda bien parado. Además, y como vamos a ver en otro video, el proceso penal se vale de instrumentos extorsivos para impulsar la acción penal y para arribar al dictado de una sentencia condenatoria. ¿Cuáles son las principales herramientas extorsivas que vamos a examinar? La eternización de los procesos con todos los perjuicios que acarrea a los imputados, a quienes se transforma en muertos civiles, por ejemplo por los embargos que se les imponen, la generalización de la prisión preventiva. Aquel que está privado de su libertad es un sujeto vulnerable frente a la presión de los fiscales para que confiesen o para que delaten a terceros. Obviamente el instituto del juicio abreviado. Una persona lleva 1, 2, 3 años en prisión preventiva y de pronto viene el fiscal y le dice: te declarás culpable y te vas a tu casa. Eso es extorsión. El instituto del arrepentido, que permite al fiscal negociar con el imputado la delación de terceros a cambio de obtener un beneficio. Ese beneficio es la aplicación de una pena menor, que generalmente se da en el marco de un procedimiento abreviado. Por supuesto que la desigualdad, la falta de imparcialidad de los jueces y la situación anómala en la que se desarrollan los procesos penales constituyen también herramientas extorsivas, porque el imputado se ve enfrentado a una situación de absoluta precariedad jurídica. En definitiva, la defensa penal no es contra el fiscal, es contra el sistema penal y contra la corporación judicial. Y ahí están todos. Están los jueces, los fiscales, la policía, organismos especializados del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público, los medios de comunicación. Una vez que comprendemos esta situación, podemos delinear algunas estrategias de defensa.